En este video vamos a corregir la serie de ejercicios de jaque mate, la serie número 7 de ejercicios de jaque mate de nivel avanzado, situaciones de jaque mate en 3 movimientos. Ustedes lo tienen como el ejercicio 3755. Juegan las blancas y le vamos a dar jaque mate al rey negro en 3 movimientos. Motivos por los cuales es posible que aquí ganemos. Bien. Posición del peón en F6 que restringe casilleros de escape para el rey. Posición de otro peón más en H6 que también tiene su posibilidad de presentar ataques y restringir movimientos casilla real del rey negro. La presencia de la dama. La presencia de la torre. Un caballo que también está muy cercano a las posiciones del rey. Ya vamos a ver después cuál de todas estas piezas van a tener roles más significativos y cuáles menos importantes. La torre en el casillero, la torre en H4, perdón, no hay que hacer ese movimiento. La torre en el casillero H4 que también está con posibilidades, por ejemplo, de apoyar a este peón en sus avances. Le toca jugar al bando blanco, ¿sí? Y nosotros siempre hemos pensado que hay que jugarlas de máxima iniciativa. Entonces, jugadas que a mí, por ejemplo, se me ocurrirían como opciones a pensar inmediatamente sería dama por G8, por ejemplo, o dama G7 jaque. Dama por G8, si uno piensa, ven, dama por G8, la única sería capturar, yo tengo el peón para seguir avanzando y atacando, jaque H7, y si el rey se volviese a F8, el peón avanza un casillero más y me parece que ganamos, pero no tengo que ser tan optimista en el cálculo, también tengo que ver si hay problemas, dama por, rey por, peón jaque, y el rey se esconde y me bloquea el peón. Y sonamos, porque ahora ya no tengo cómo presionar más en el ataque y se descubre que esta torre en realidad no tiene tantas chances de acceso, ni el caballo tampoco. Entonces he pensado una maniobra, pero no ha funcionado. ¿Qué diferencia podría llegar a haber con este jaque? Y este ya es muy interesante. Este jaque también va a implicar que va a desaparecer la torre como pieza defensora, a cambio de mi dama. Pero con una ventaja, que cuando yo capture, ahora ya también la torre se transforma en una pieza que puede pasar un ataque muy furioso. Fíjense, si el rey se fuese para acá, el pasaje de la torre o la promoción del peón también sería en jaque mate, porque este rey no tiene cómo escapar de esta situación tan encerrada. Por supuesto que verán que cuando doy este jaque, si la torre no lo acepta al sacrificio, si el rey se corre, inmediatamente damos jaque mate. Y serían 2 movimientos nomás. Entonces, en definitiva, jaque, peón por, y si el rey se va acá, damos jaque mate. Y si el rey se va aquí, damos jaque mate también con la torre en H8. Así que bueno, esa es la solución del ejercicio 3755. Vamos con el próximo ejercicio. Este es muy bonito, muy lindo y me parece que es mucho más sencillo. Mira. Por supuesto que hay que tener cuidado porque las negras tienen su amenaza. Las negras amenazan dar jaque mate ni más ni menos. Por lo tanto, tenemos que pensar en las jugadas de máxima iniciativa. Las jugadas de máxima iniciativa son los jaques. ¿Dónde podemos dar jaques? Tenemos 3 jaques posibles. 4, estoy pensando. Tenemos 4 jaques posibles, porque también está este jaque, y es un jaque posible. Está este jaque por acá, está este jaque por D6, está este jaque por D8, y hay un jaque con caballo también en el casillero E6, ¿sí? Hay muchas jugadas que uno ya cuando va teniendo como más intuición las va a dejar al último para pensar. Por ejemplo, pensar este jaque con el caballo, que justo sería posibilitar que una pieza no sea comida, otras se desarrollen y otras se liberen para la defensa como esta torre.
es probablemente una jugada que yo trataría de dejarla para pensar como última opción. Aunque yo vaya a pensar todos los jaques posibles y sería muy correcto eso, intuitivamente me da la sensación de que sería la última que tengo que pensar. ¿Cuáles creo que tendrían que ser las primeras en pensar? Antes de hacer un sacrificio acá, que también sería, habría que ver si sirve para algo. Y antes de sacrificarlo acá, que también habría que ver si es efectivo, si regalar la dama, la primera que hay que calcular es esta. Y vamos a ver que este es justamente la jugada exacta, porque el rey no tiene escape porque está el caballo. Así que a la fuerza va a tener que cubrir o con este caballo o con este caballo. Bueno, si cubriera con el caballo de C6, ya se hizo evidente lo que es el mate del pasillo. Dama de 8 y dimos jaque mate en 2 movimientos nomás. Entonces va a tener que cubrir con el otro caballo. Y acá se hace también tal vez más o menos fácil de descubrir el mate del pasillo, sacrificando dama. Dama de 8, caballo por D8, torre por D8 y las situaciones de jaque mate. Así que yo creo que no es tan difícil este ejercicio, ¿no? Vamos con el ejercicio número 15. Este sí es de muchísima mayor dificultad. Muchísima mayor dificultad. Juegan las blancas y las blancas le van a dar jaque mate en 3 movimientos a este rey. ¿Por qué digo que va a ser de muchísima más dificultad? Porque acá se van a sacrificar muchas piezas para llegar a una posición que es de la familia justamente como del mate del pasillo. Obviamente que las piezas atacantes tienen que ver con caballos y con las dos torres. Pero quien está cumpliendo también un rol muy importante es el rey blanco, porque no deja que el rey se pueda escapar a ninguno de estos lugares. Y fíjense que entre este peón negro que no deje el escape, este peón blanco que controla acá, es como que estamos en esa situación que se llama lo del jaque mate del pasillo, ¿ven? Muy difícil la solución es esta. Caballo G4, jaque. El rey no tiene opciones, es decir, la única jugada que tienen las negras es capturarlo al caballo con la torre. Entonces fíjense qué está pasando. Todos estos lugares están controlados por el peón, ocupados o controlados por las blancas. Todos estos lugares tampoco son opciones para este rey. Entonces este rey es como que está atrapado en esta idea que es la del similar a la del mate del pasillo. Y ahora viene entonces la maniobra sorpresiva y hermosa de la partida. Torre F5 jaque, rey por F5, torre D5 jaque mate, como si estuviese en un pasillo. Porque toda la cuarta línea y toda la sexta línea está controlada por el adversario. Entonces esa jugada, los dos sacrificios, primero del caballo para liberar la acción de la torre, pero además que quede ocupado ese casillero de escape. Segunda jugada hermosa esta posición. Regalo de la torre. ¿Para qué? Para que se ubique justamente en el lugar en donde la segunda torre, logra dar jaque mate en el tercer movimiento. Me parece un problema precioso. Y de la misma familia es el próximo, el 3758. Y muy difícil de lograr también descubrirlo. Yo lo pensé un rato largo. Obviamente que me inspiró ya el anterior, es decir, el rey que no tiene movimientos aquí. El rey que no tiene movimientos por acá. Entonces estamos como en un pasillo. Incluso este, si estuviese ocupado o controlado, también podría ser un pasillo aún más largo. Entonces, en base a eso, yo ya empecé a hacer como los análisis de si no sería conveniente ver qué pieza podemos regalar. Yo, por ejemplo, yo vi en algún momento, digo, claro, si yo regalo esta, me capturan y juego acá y maten dos inclusive, ya ven, porque el rey no se puede escapar. Pero claro, después de hacer esta, la primera vez digo, no, pero claro, me pueden capturar ahí también con la torre, entonces yo ya no puedo dar este jaque acá. Después descubrí que este caballo entonces podría tener algo que ver. Podría servir quizás para obligar al desvío de la torre y así llegué yo a la solución exacta, que es dar jaque, captura la torre
dar jaque con la torre, regalando la torre en F4, captura con el rey y la torre llega a H4 y da de nuevo esto que yo digo es como un mate de pasillo. La verdad que es un ejercicio precioso, pero sumamente difícil, ¿sí? O sea, primer movimiento, jaque de caballo. Única, comer. Segundo movimiento, sacrificio de torre. Única, comer. Tengo con blancas 2 piezas nomás. Muchas más piezas tiene el adversario. Pero en el ajedrez no importa solo la cantidad, importa en qué posición estamos, ¿no? Bueno, y eso es jaque mate. Vamos con el anteúltimo ejercicio, el número 3759. Y estamos en un esquema que a ustedes les debe resultar familiar, que hemos hablado muchas veces, que son los mates típicos de mate de alfil y de torre combinados, porque si una torre llegara ahí con la defensa del alfil, sería jaque mate. Por supuesto que estando este peón como defensor, esa tarea no va a ser sencilla, pero al estar la dama también como pieza atacante, tenemos chances. Y además acá todas las piezas blancas están perfectamente enfocadas hacia el rey negro. Así que tenemos buenos motivos para pensar que tendría que haber alguna maniobra ganadora. Y la maniobra ganadora justamente arranca con dama por D7 jaque, única jugada posible capturar con torre, caballo C7 jaque, única jugada posible capturar con torre, y ya quedó liberado acá el camino para que la torre dé jaque mate al rey negro, con la defensa del alfil desde el punto de G5. Y esa situación entonces es de jaque mate. Volvemos a la posición inicial. Entonces en esta posición inicial, la maniobra era la de máxima iniciativa, por supuesto. Jaque, torre por D7, única, caballo C7 jaque, torre por C7, torre D8, entonces esta situación es de jaque mate, ¿sí? Vamos a frenar un poquito la grabación. Finalmente vamos a revisar el último de los ejercicios de esta serie, que ustedes tienen como ejercicio 3760. Juegan las blancas van a dar jaque mate en 3 movimientos. Tener toda una columna como la columna H abierta. Es decir, columna abierta es columna en donde no hay ni peón propio ni peón adversario. Eso es una columna totalmente abierta. Cuando en una columna totalmente abierta nosotros tenemos el dominio combinado de torre y de dama, tenemos realmente, más cuando se trata de un ataque al rey, enormes chances de triunfar, enormes chances de ganar en esta partida. A esta situación se le suma, en este caso, que el rey no tiene casillas reales, no tiene lugares a donde moverse y sus propias piezas le están impidiendo tener lugares de escape. Pero, de nuevo, como nosotros tenemos que aprovechar siempre la máxima iniciativa y no perder ningún tiempo, acá la jugada que tenemos que pensar en primer lugar no tiene que ser una jugada que no sea jaque. Por ejemplo, sacar un caballo y decir, para que las piezas se defiendan y que luego mi dama vaya al ataque. Sería probablemente darle tiempo a que el rey empiece a tener alguna opción de escape. Entonces acá las jugadas que uno tiene que pensar siempre son las de máxima iniciativa. Y esos son jaques. Entonces el jaque primero que uno tiene que pensar es la dama en H8. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando el rey capture, yo ahora voy a tener la chance de dar un jaque a la descubierta. Y verán entonces que el jaque doble a la descubierta en el casillero G6 es fulminante. El rey va a tener que escapar a G8, pasa la torre al ataque en H8 y hemos dado jaque mate en 3 movimientos. Y de esta forma entonces hemos corroborado y hemos visto las soluciones de todos los ejercicios
de jaque mate en 3 movimientos. Estimados alumnos, les mando a todos mis saludos.